El primer régimen que nosotros queremos trabajar es el régimen de Hitler. El origen inmediato del nazismo, así se le llama al conjunto de ideas generados por Hitler, debe buscarse en las consecuencias de la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Recuerda tú que la Primera Guerra Mundial, temática que ya trabajamos en clase, se desarrolla desde el año 1914 hasta el año 1918. En este periodo se va a afirmar hacia el momento en que finaliza esta guerra, el año 1919, el denominado Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles tuvo principalmente como objetivo inicial tratar de poner fin a los conflictos que se habían generado después de la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, fueron tantas las restricciones que se le empezaron a exigir a Alemania: reducción del ejército, tuvo que pagar indemnizaciones, tuvo que devolver territorios, tuvo que reducir su ejército, devolver territorios que había generado antiguamente, que había logrado ganar, digamos, durante el periodo de la Primera Guerra Mundial. Entonces, en ese Tratado de Versalles se aloja un conflicto que después va a estallar, que esto significa principalmente que Alemania queda absolutamente reducida a una mínima expresión. Esta situación es aprovechada por un líder nacionalista como es Hitler para decir que había que levantar a Alemania y había que ser capaz de recuperar el espacio vital que había perdido Alemania. El espacio vital eran todos los territorios que había perdido dentro del conflicto de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, en el Tratado de Versalles y en el fin de la Primera Guerra Mundial se aloja o se esconde, sin quererlo obviamente, un elemento que después va a ser usado por Hitler para levantar a Alemania y poder crear este sistema nazi en el cual principalmente se levantaba el espíritu alemán. En él se decía, ¿no es cierto?, que Alemania debía volver a ser la Alemania poderosa que alguna vez fue. La vida política y económica alemana se vio gravemente afectada a causa de estas condiciones, de este acuerdo, lo que yo te planteaba anteriormente. A esta situación, nosotros le sumamos otros conflictos que existían en esa época. Por ejemplo, la elevada inflación, que alcanzó un punto crítico en 1923 y prácticamente acabó, ¿no es cierto?, con la clase media alemana, y muchos de sus miembros empobrecidos y sin esperanza se comenzaron a sentir atraídos por estos grupos políticos radicales liderados por Hitler, los cuales le echaban la culpa al Tratado de Versalles que ya te mencioné, que era, ¿no es cierto?, el gran responsable o causante de todo este conflicto. Además, a todo esto se le suma, ¿no es cierto?, un cierto grado de incertidumbre y depresión económica generada por el 29. Es decir, Alemania había logrado repuntar un poco, pero cuando ya Alemania había logrado salir del mal momento económico en el cual se encontraba, nuevamente viene una crisis económica, la crisis de 1929, la cual definitivamente vuelve a hundir a Alemania en la situación conflictiva en que estaba. Por lo tanto, estos elementos, la crisis económica, la situación que vivía la clase media en Alemania, más el Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial, van a ser elementos que sin lugar a duda van a permitir, ¿no es cierto?, que surja un líder nacionalista, con un discurso nacionalista, ¿no es cierto?, un discurso que atraía a las masas, prometiendo la posibilidad de recuperar económicamente a Alemania y de hacerla el mismo país, ¿no es cierto?, la misma Alemania que había sido antes, es decir, poderosa y con un gran desarrollo. Estas situaciones entonces, como tú puedes ver, gatillan y generan que se inicie un proceso de un régimen totalitario de Hitler en Alemania. Pero en Alemania no fue el único país que va a desarrollar sistemas totalitarios. También lo hizo Italia. El símil de Hitler en Italia, es decir, el personaje, ¿no es cierto?, que se asemejaba mucho a Hitler en el caso de Italia era Benito Mussolini. En Italia nació, de hecho, uno de los primeros regímenes totalitarios, aparece en Italia. Los italianos, como dice ahí en la imagen, se vieron defraudados por los tratados de paz. También les pasa algo similar que lo que le ocurre a Alemania y deben, ¿no es cierto?, pagar indemnización y deben devolver territorios. Ante esta situación también se le va a sumar la crisis económica que se produce obviamente después de la
Primera Guerra Mundial. Las teorías socialistas, ¿no es cierto?, y las teorías comunistas también fracasan en Italia. Por lo tanto, se va a generar un vacío de poder. Y ahí, cuando se genera este vacío de poder, es como cuando va a aparecer esta nueva fuerza social, una corriente política y social que se llamaba el fascio de combattimento, es decir, ¿no es cierto?, la facción o el grupo que iba a combatir contra la situación que estaba viviendo Italia. Esta situación deprimida desde el punto de vista económico que tenía, ¿no es cierto?, el espíritu italiano muy por el suelo. Esta es una situación muy similar a la que vive Alemania, si tú te das cuenta. Hay países, ¿no es cierto?, que se encuentran o que se sienten desfavorecidos por lo que eran los tratados que se habían generado después de la Primera Guerra Mundial. Ya esa situación, ¿no es cierto?, de desgano social, de desgano, ¿no es cierto?, nacionalista en el cual se encontraban, se le sumaba siempre esta crisis económica. Es decir, el tema económico afectaba siempre el desarrollo de estos países. Bueno, el jefe de este movimiento fue Benito Mussolini, quien, ¿no es cierto?, desde joven participó principalmente del Partido Socialista y además participó en guerras importantes como la guerra en Libia. Bueno, dirigió el diario del partido, el Avanti, ¿no es cierto?, desde donde se inició una gran campaña revolucionaria que finalmente lo va a llevar, en un momento lo encarcelan, digamos, pero que después lo van a llevar finalmente a tomarse el poder y a ser uno de los líderes más importantes del siglo XX. Entonces, como el régimen totalitario fascista de Mussolini era muy similar al régimen totalitario nazista de los alemanes, obviamente para el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo vamos a ver al finalizar esta presentación, nos vamos a dar cuenta que son regímenes que van a participar unidos.